Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Catalina Vargas. Vamos a esperar unos minuticos para que las personas se puedan ir conectando y mi compañera Valentina va a compartir la presentación. Doc Margarita, es que tenemos un tema con la presentación que no se puede compartir sino solamente los administradores. Ya, espérame, les escribo por el grupo a las niñas que son las administradoras porque yo no tengo acceso, pero déjame ya confirmo. Gracias, Doc. Un segundo, es que no me está permitiendo poner administradores, pero ya voy a intentar otra vez. Un segundo. Catalina, ¿me confirma si ya te permite ser moderadora? No, todavía no. Ya creo que también me permitió para Valentina, por si lo puedes confirmar. Listo, ya ahora sí, muchas gracias. Con mucho gusto.
¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Ya estamos viendo. Listo. Vale, yo no la veo. ¿Ya la ves? Listo, sí, señora. Gracias. Listo, entonces quedamos pendientes cuando ustedes nos digan para empezar. Yo creo que ya pueden empezar, creo que hay bastantes conectados. Gracias. Bueno, nuevamente me presento. Buenas noches para todos. Yo soy Catalina Vargas, aspirante a dermatología y miembro del semillero de la Fundación Universitaria Sánitas. Entonces, el tema que nos corresponde el día de hoy es psoriasis. Entonces, pues vamos a hablar digamos, como lo más importante de esta patología. Siguiente, por favor. Entonces, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial que afecta la queratinización de la piel y ocurre por una disregulación del sistema inmune, generando un efecto inflamatorio sistémico. Este va a estar alterado pues, por varios factores genéticos, como el HLA, también por factores medioambientales o por traumatismos, infecciones o por algunos medicamentos. Es importante tener en cuenta que hay unos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, como el síndrome metabólico, que tienen mayor susceptibilidad de padecer esta enfermedad. Y es importante tener en cuenta que es una patología que afecta la calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, en la historia, inicialmente Hipócrates en el año 460 y 377 a.C. y empezó pues inicialmente a describir la psoriasis como lesiones escamosas y usaba el término de Lopoi. Pero fue Galeno que en el año 129 y 99 a.C. por primera vez describió las lesiones como un trastorno descamativo que se encontraban básicamente en el ángulo de los ojos y de los párpados y que era altamente pruriginosa, que provocaba escoriaciones. Pero en 1809, Robert Williams fue el primero el que hizo la descripción de las lesiones de la psoriasis y en 1879 el señor Kopner describió la formación de las lesiones en placas. Siguiente, por favor. Entonces, en la epidemiología tenemos una prevalencia del 2% a nivel mundial y esto depende y varía de las latitudes del HLA. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí, Cata. Ya. Perdón, es que se me fue la red acá, perdón. Entonces, nuevamente con la epidemiología, tiene una prevalencia del 2% a nivel mundial y varía dependiendo de las latitudes y del HLA y de las migraciones, haciendo que en países nórdicos europeos o como Dinamarca y Suecia tengan una mayor prevalencia como el 5% y el del 1% en países como Japón o afroamericanos. En Colombia realmente no hay unos estudios epidemiológicos, sino solamente como de frecuencia y es más o menos del 2 al 3% de las consultas dermatológicas. Hay un estudio de la doctora Arenas que yo se los puse ahí, que ellos mencionaban este tema mediante una corte transversal que se hizo en el año 2013 al 2017 y este fue el porcentaje que se presentó del tipo de las consultas a nivel de Colombia. Siguiente. Entonces, hay unos factores de riesgo, como los mencionaba inicialmente, como los factores exógenos y los factores genéticos, teniendo en cuenta que el alcoholismo, el tabaquismo, los medicamentos, las infecciones, el estado de embarazo, es
como una exacerbación, una predisposición para padecer este tipo de patologías. Siguiente. Siguiente. Ya te la cambié. Ya, gracias. Entonces acá tenemos el esquema de la patogenia, que es una presentación antigénica. Entonces, si vemos inicialmente, pues vamos a tener en cuenta que acá están las células que están presentes en la fisiopatología de la psoriasis, como la TH1, la TH17 y la TH22. Entonces, la siguiente, por favor, está como más completa. Acá. Entonces, tenemos en cuenta que inicialmente tiene que haber una predisposición genética o una susceptibilidad, ya sea como estrés, un trauma previo, el tabaquismo, ciertos microorganismos o ciertos medicamentos que hacen que esta patología empiece a activar y empiece a haber una expresión de algunos mediadores inflamatorios, en este caso como la IL-12 y la IL-23, que hace que interaccionen, digamos, los complejos en los queratinocitos como péptidos antimicrobianos que van a activar el sistema inmunológico mediante la presentación de las células presentadoras de antígeno para generar muchos mediadores inflamatorios como interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, que va a hacer que IL-12 genere una expresión de TH1 y IL-23 genere una expresión de TH17 y de TH22. Esto va a migrar inicialmente en la cadena linfática más cercana, se los puse ahí en el cuadrito rojito, donde va a hacer que se presenten a los linfocitos T y estas citoquinas van a activar una transducción de señales intercelulares en los queratinocitos para producir una transcripción génica de citocinas y por ende va a generar muchos factores inflamatorios. Entonces, también van a haber expresión de factores de crecimiento epidérmicos que se van a manifestar inicialmente en los procesos de hiperqueratinización y finalmente la formación de placas, pues como se los mencioné ahí. Siguiente. En, en la histología, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, vamos a ver la dilatación de los vasos que van a estar muy tortuosos, va a haber hiperkeratosis, va a haber un estado inflamatorio generalmente de predominio de linfocitos y va a haber acantolisis a nivel de la epidermis. Entonces, si vemos acá en la imagen, en los cuadritos de abajo, yo les puse ahí unas flechitas, que así es como se ve la histología de la psoriasis. Siguiente. Listo. Ahora voy a continuar con las características clínicas. Entonces, la psoriasis puede producir diversas manifestaciones cutáneas y pueden coexistir distintas variantes en un mismo paciente, pero todas las lesiones cutáneas van a compartir las mismas características que son eritema, engrosamiento y descamación. El tamaño de una lesión puede variar desde una pápula puntiforme a una de más de 20 centímetros de diámetro. El contorno de la lesión suele ser circular, oval o multilobado y van a presentar bordes bien delimitados. En ocasiones se puede acompañar de un halo blanquecino que se va a denominar anillo de Voronov. Y si realizamos un raspado de esta lesión descamativa, vamos a obtener un punteado sangrante que lo vamos a conocer como el signo de Auspitz, que va a ser característico de la psoriasis. Tenemos la psoriasis en placas, en la cual va a existir una distribución relativamente simétrica de estas lesiones descamativas, eritematosas, bien delimitadas. El grado de afectación de la superficie corporal puede variar desde limitado a extenso. ¿Cuáles van a ser las zonas de mayor afectación? El cuero cabelludo, los codos, las rodillas, la región lumbosacra, manos y pies. Los genitales van a estar afectados hasta en el 45% de los pacientes. Las placas pueden persistir durante meses o años en las mismas localizaciones y aunque la evolución de esta enfermedad pues, es crónica,
hay periodos de remisión completa y se han observado remisiones hasta de 5 años en aproximadamente 15% de los pacientes. Tenemos la psoriasis en gotas, que esta va a ser más frecuente en niños y adolescentes y con más frecuencia pues va a estar precedida de una infección de vías respiratorias altas. Más de la mitad de los pacientes van a tener un título alto de antiestreptolicina O, anti-DNasa o estreptocima, que pues lo que nos va a indicar es que hubo una infección estreptocóxica reciente. Tenemos la psoriasis eritrodérmica. Esta variante de psoriasis se va a caracterizar por eritema generalizado y descamación, y el inicio puede ser gradual o repentino. Aunque existen muchas causas de eritrodermia, lo que nos indica una psoriasis eritrodérmica es que va precedida por lesiones de psoriasis. Tiene campos ungueales característicos y ausencia de afectación facial. En esta se va a perder los rasgos típicos de la psoriasis y usualmente el debut es tras la retirada de corticoides tópicos y orales, ciclosporina o metrotexate. Tenemos las variantes pustulosas, entonces está la psoriasis pustulosa generalizada. En esta se da una infiltración de neutrófilos, lo que genera eritema y aparición de pústulas estériles. Esta pues es una manifestación infrecuente de la psoriasis y algunos de los factores desencadenantes van a ser embarazo, el descenso rápido de corticoides, hipocalcemia, infecciones y en los casos de forma localizada, irritantes tópicos. Vamos a tener 4 tipos de psoriasis pustulosa generalizada, que son la tipo von Sumbusch, la tipo anular, la tipo exantemático y la tipo localizado. En cuanto a la tipo von Sumbusch, esta va a ser una erupción generalizada que va a empezar repentinamente con eritema y formación de pústulas. En esta la piel va a ser dolorosa y el paciente va a tener fiebre y pues va a estar como en mal estado general. Ya después de varios días las pústulas van a desaparecer y se va a observar una descamación pues ya extensa. En ocasiones pueden desaparecer las placas crónicas de la psoriasis si estuvieron presentes. En la tipo anular, la erupción se caracteriza por lesiones anulares formadas por eritema y descamación con pústulas en el borde de avance. Estas lesiones van a aumentar de tamaño mediante una expansión centrífuga durante un periodo que puede ser de horas o días, mientras se va produciendo una curación central. La tipo exantemático es una erupción aguda de pústulas pequeñas que aparecen y desaparecen rápidamente durante varios días. Por lo general, esta va a estar precedida de una infección o puede ser consecuencia de la administración de algunos fármacos, como por ejemplo el litio. Y esta tipo exantemático no produce síntomas generales. Y la tipo localizado, en esta a veces aparecen pústulas dentro o en el borde de las placas psoriásicas ya existentes. Esto puede verse durante la fase inestable de la psoriasis en placas y después de aplicar irritantes como los alquitranes o antralina. Tenemos la pustulosis de palmas y plantas, que esta se caracteriza por aparición de pústulas estériles en las superficies palmoplantares mezcladas con máculas de color pardo amarillento, aunque también pueden verse placas eritematosas escamosas. A diferencia pues, de la evolución natural de la psoriasis pustulosa generalizada, estas pústulas permanecen localizadas en las superficies palmoplantares y su evolución va a ser crónica. Se ha señalado que las infecciones locales y el estrés son factores desencadenantes de esta pustulosis de palmas y plantas y que el tabaquismo pues la puede empeorar. La pustulosis de palmas y plantas es una de las afecciones asociadas con más frecuencia a lesiones óseas inflamatorias estériles del síndrome que se conoce como SAPO, que consiste en sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Tenemos la acrodermatitis continua de Jalopeu. Esta va a ser una manifestación muy frecuente de la psoriasis. Clínicamente se van a ver pústulas en las zonas distales de los dedos de las manos y a veces de los pies.
van a estar seguidas por la descamación y formación de costras, y también pueden formarse pústulas en el lecho ungueal y puede incluso desprenderse la lámina ungueal. Tenemos unas localizaciones especiales, entonces la psoriasis del cuero cabelludo, que es una de las localizaciones más frecuentes de la psoriasis. En ocasiones va a ser difícil distinguir entre una dermatitis seborreica y una psoriasis, y ambos trastornos pueden coexistir, pero para tener en cuenta, la psoriasis va a sobrepasar la línea de implantación del cuero cabelludo. Las lesiones de la psoriasis pues van a avanzar a menudo de la periferia de la cara, las zonas retroauriculares y la región del cuello. Y las escamas van a producir alopecia en las zonas afectadas. Tenemos la psoriasis en pliegue, o también se conoce como psoriasis inversa. Estas se van a caracterizar por placas delgadas, bien delimitadas, rosadas o rojizas. Se va a ver una fisura central. Las regiones afectadas con más frecuencia en esta psoriasis en pliegues van a ser los pliegues retroauriculares, el pliegue interglúteo, los pliegues inguinales y axilares y las regiones submamarias. Las infecciones bacterianas, candidiásicas o por dermatofitos pueden ser un desencadenante de esta. Y tenemos la psoriasis ungueal, que en un 10 a un 80% de los pacientes con psoriasis vamos a ver esta afectación. Las uñas de las manos se van a afectar más que las de los pies. Los pacientes pueden tener una incidencia mucho más alta de artritis psoriásica, los que tienen esta psoriasis ungueal. Esta va a afectar la matriz ungueal, el lecho ungueal y el hiponiquio. Pequeños focos paraqueratóxicos en la porción proximal de la matriz ungueal pueden producir depresiones puntiformes. Podemos ver la leuconiquia y pérdida de transparencia como tal, pero estos hallazgos son menos frecuentes y van a estar causados por afectación de la porción central de la matriz. Si está afectada toda la matriz, se va a ver una uña como blanquecina, como poco adherente, y los cambios psoriásicos del lecho ungueal van a producir el fenómeno que se conoce como mancha de aceite o parche de color salmón, que va a reflejar como la exocitosis de los leucocitos debajo de la lámina ungueal. Tenemos la psoriasis de mucosa oral, en la que se ha observado lesiones eritematosas anulares migratorias con escamas blancas hidratadas en pacientes con acrodermatitis continua de jalopeo y psoriasis pustulosa generalizada. Y la localización más frecuente va a ser la lengua. Tenemos la artritis psoriásica, que esta va a estar presente en un 5 a un 30% de los pacientes con psoriasis cutánea. En una minoría de los pacientes, los síntomas de la artritis psoriásica van a aparecer antes de la afectación cutánea como tal. En la actualidad no hay pruebas serológicas específicas para hacer el diagnóstico de artritis psoriásica, pero un indicio importante es el cambio erosivo radiográfico, que puede aparecer años después de la inflamación periarticular inicial. La artritis psoriásica es más prevalente en los pacientes con psoriasis relativamente grave, y los factores de riesgo a una evolución mucho más grave de la artritis van a ser que la presentación inicial sea a edad temprana, el sexo femenino, que tengan afectación poliarticular, la predisposición genética y signos radiográficos tempranos de la enfermedad. Acá en la tabla vemos los 5 tipos principales de artritis psoriásicas. Tenemos entonces la monoartritis y oligoartritis asimétrica, la artritis de las articulaciones interfalángicas distales, la presentación similar a la artritis reumatoide, la artritis mutilante, la espondilitis y sacroilitis. En los pacientes con psoriasis, la afectación ungueal va a ser un sólido factor predictivo de artritis psoriásica concomitante. Y el diagnóstico precoz de la artritis psoriásica es importante, ya que el avance de la enfermedad puede producir pérdida de la función y una destrucción articular de forma irreversible. Tenemos asociaciones entre psoriasis y otras enfermedades. Entonces,
va a existir una relación bidireccional entre el líquen simple clónico y la psoriasis. Si una lesión psoriásica es pruriginosa, puede aparecer un líquen simple crónico y el rascado pues, puede empeorar la enfermedad. La dermatitis seborreica se va a caracterizar por placas rosadas o rojas con descamación amarillenta. La prevalencia de la onicomicosis debido a cándida o a dermatofitos está aumentada en los pacientes con psoriasis. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto, la arteriopatía periférica, el accidente cerebrovascular van a ser más frecuentes en pacientes que tengan psoriasis grave. Y la psoriasis se va a asociar a un riesgo 3 veces más alto de infarto de miocardio y a una disminución en la esperanza de vida. La estatohepatitis no alcohólica, que se caracteriza por infiltración grasa, inflamación periportal y necrosis local, también va a ser más frecuente en pacientes con psoriasis, que va a estar correlacionada con la presencia de obesidad, hiperlipidemia y también síndrome metabólico. Tenemos el raspado metódico de Brock, que constituye un método diagnóstico clínico de la psoriasis. Este pues va a consistir en el raspado mediante una cucharilla de una placa de la psoriasis, con lo que se va a obtener inicialmente la formación como de pequeñas escamas blanquecinas en forma de viruta. Esto se va a conocer como el signo de bujía o de la mancha de cera por la similitud del material que obtenemos al rascar una vela de cera. Después se va a observar la presencia de una membrana epidérmica, que esta se va a desprender en bloque, que es la membrana de Duncan-Buckley, y al final pues va a dejar una superficie eritematosa exudativa en la que van a aparecer unos puntos hemorrágicos, que es lo que vamos a conocer como el signo de Auspitz, y pues esto va a reflejar la presencia de capilares dilatados ocupando las papilas dérmicas. Entre los métodos más utilizados que nos permiten evaluar la intensidad de la psoriasis está el PASI, que es el Psoriasis Area and Severity Index. Dado que el porcentaje de superficie corporal afectada pues no refleja la gravedad de las lesiones individuales respecto al eritema, a la induración y a la descamación, pues se ha ideado como este índice de extensión y gravedad de la psoriasis. Su principal utilidad va a ser permitir tomar decisiones terapéuticas estandarizadas en psoriasis, tributarias de tratamiento sistémico y pues poder valorar la respuesta al tratamiento de una forma mucho más objetiva. El PASI va a combinar la valoración de la severidad de las lesiones y el área afectada en una sola cifra entre valores de 0, que es ninguna enfermedad, a 72, que es enfermedad máxima. Y el cuerpo se va a dividir en 4 sesiones. Los miembros inferiores van a ser el 40%, el tronco el 30%, los miembros superiores el 20% y la cabeza el 10%. Y para cada sección se va a estimar el BSA, que es el cálculo de superficie corporal de las zonas cutáneas que están con esta presencia de las lesiones. Y después eso también se va a transformar en una graduación de 0 a 6. Entonces, si tenemos el 0% del área implicada, va a ser grado 0. Si tenemos menos del 10% del área implicada, va a ser grado 1. Si tenemos del 10 al 29%, va a ser grado 2. Si tenemos del 30 al 49, va a ser grado 3. Del 50 al 69, grado 4. Del 70 al 89, grado 5, y ya entre 90 y 100 del área implicada ya sería grado 6. Y la severidad ya va a ser estimada por estos 4 parámetros, que son el picor, el eritema, la descamación y la induración. Y estos parámetros de severidad pues se van a medir en una escala de 0 a 4, donde 0 es ninguno y 4 es máximo. La suma de los 4 parámetros de la severidad de cada sección de la piel se va a multiplicar por la estimación del área para esa sección, y eso se va a multiplicar en un peso de la sección pues respectiva de cada implicación. Esto es como más para tenerlo en cuenta. Normalmente esto se puede realizar con una calculadora para pues evaluar toda la severidad de la psoriasis.
Es importante tener en cuenta que el PASI siempre debe ir acompañado del DLQI, que es el índice de calidad de vida en dermatología. Es el cuestionario de 10 preguntas que pues utilizamos para medir el impacto de las enfermedades de piel en la calidad de vida de una persona afectada. Y hay que tener en cuenta también pues el compromiso ungueal. Entonces para eso vamos a tener el NAPSI, que va a evaluar el compromiso del lecho y la matriz ungueal por el área del compromiso de la lámina ungular. En la matriz vamos a observar si hay presencia de pitting, leuconiquia, puntos rojos en la lúnula y coiloniquia. Y en el lecho, si hay presencia o no de onicolisis, hemorragias en astilla, hiperkeratosis subungueal y manchas en gota de aceite. Bueno, acá tenemos algunos diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos la dermatitis seborreica, el líquen simple crónico, la dermatitis de contacto, el carcinoma espinocelular, la micosis fungoide, la dermatomiositis. Tenemos también el líquen plano, el intértrigo, la tiña incógnita, la candidiasis cutánea, la tiña del cuero cabelludo y pustulosis exantemática aguda generalizada. En cuanto a la anatomía patológica de estas lesiones papuloescamosas, tenemos la lesión inicial, en donde vamos a tener una pápula del tamaño de una cabeza de un alfiler. Acá las características histopatológicas no son todavía diagnósticas. Se va a ver un infiltrado perivascular superficial de linfocitos y macrófagos en la dermis, junto con edema papilar y dilatación de los capilares. Va a existir acantosis epidérmica leve sin paraqueratosis y los queratinocitos tienen un aspecto como tumefacto. Tenemos la lesión activa, que se va a denominar lesión activa a una lesión en gota ya completamente desarrollada o a la zona marginal de una placa psoriásica creciente. En esta ya los hallazgos histopatológicos van a ser diagnósticos de psoriasis. En la dermis papilar hay un aumento del número y de la longitud de los capilares y estos van a tener una forma tortuosa. Se va a ver edema, sobre todo en el extremo de la papila. Va a existir un infiltrado perivascular mixto de linfocitos, macrófagos y neutrófilos. La epidermis va a presentar acantosis con acumulación focal de neutrófilos y linfocitos. Y en estas zonas la epidermis presenta una espongiosis variable. Y tenemos la lesión estable, en donde en la dermis papilar los capilares van a estar alargados, van a ser tortuosos, se van a extender hacia arriba en las papilas dérmicas como en forma de porra. Solo una pequeña lámina suprapapilar de células epidérmicas va a cubrir el extremo de estas papilas dérmicas. Esta micromorfología va a explicar lo que vimos anteriormente, el fenómeno de Auspit. Se va a ver un infiltrado perivascular escaso formado principalmente por linfocitos y macrófagos. La lesión psoriásica va a ser heterogénea con zonas activas y zonas inespecíficas crónicas. Ahora pasamos al tratamiento. Hay que tener en cuenta que el tratamiento del paciente con psoriasis debe centrarse no solo en la piel, sino en las comorbilidades presentes o futuras. Hay que saber elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente entre pues, las opciones disponibles. Hasta ahora ningún tratamiento ha logrado curar esta enfermedad, por lo que es muy importante informar al paciente y a sus familiares de la evolución natural de esta enfermedad y de las medidas terapéuticas que hay. El tratamiento de la psoriasis debe individualizarse teniendo en cuenta pues la extensión y sus efectos en la calidad de vida del paciente, mirar los efectos beneficiosos, los efectos adversos para poder pues dar un tratamiento específico. La naturaleza como tal crónica de esta enfermedad pues obliga a adoptar un planteamiento a largo plazo, evitando pues soluciones drásticas que sean a corto plazo, que en realidad lo que nos puede hacer es producir un estado pues mucho más reactivo de la enfermedad. Tenemos dentro del tratamiento pues los tratamientos tópicos en donde
podemos observar los corticoides tópicos, los análogos de la vitamina D como el calcitriol, calcipotriol, tacalcitol, maxacalcitol, los retinoides como el tazaroteno, los inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus. Tenemos el ácido salicílico, la antralina, la urea y los derivados del alquitrán. En cuanto a los corticoides, pues estos van a ser el tratamiento de elección en psoriasis leve a moderada y en zonas como los pliegues o los genitales. Estos van a estar disponibles en varias presentaciones como pomadas, cremas, geles, champús, entre otros. Acá vemos en la tabla las indicaciones y las contraindicaciones. En las indicaciones tenemos en psoriasis leve a moderada como tratamiento de primera línea en monoterapia o en combinación. En psoriasis grave, que normalmente es en combinación con análogo de vitamina D, un retinoide tópico, antralina o alquitrán, y también puede ser un complemento para tratamiento sistémico o para fototerapia. Tenemos también la indicación de monoterapia para psoriasis de pliegues y facial, pero de baja potencia. Y en placas resistentes al tratamiento, pues puede ser necesaria oclusión con plástico o hidrocoloide. Y en las contraindicaciones tenemos las infecciones bacterianas, víricas, micóticas, la atrofia cutánea, la dermatitis de contacto alérgica por corticoides, embarazo o lactancia. Y tenemos el tratamiento sistémico que va a estar indicado en psoriasis moderada a grave. Entonces vamos a tener terapia convencional, la fototerapia y la terapia biológica. Tenemos dentro de la convencional el metrotexate, que va a estar indicado en psoriasis moderada a grave, psoriasis eritrodérmica, en artritis psoriásica, en rescate en tratamiento con biológicos o en combinación con fármacos sistémicos. Este se puede administrar por vía subcutánea o por vía oral. El metabolismo va a ser hepático, su excreción es renal, va a estar contraindicado en embarazo y hay que usar anticonceptivo hasta 3 meses después de la última dosis. Dentro de los efectos adversos tenemos elevación de enzimas hepáticas, cefalea, alopecia, náuseas, vómito, falla renal, nefropatía, entre otras. Tenemos la ciclosporina, que va a ser un péptido hidrofóbico lipofílico cíclico. Este va a ser más que todo usado en el contexto como de urgencias, por ejemplo, cuando llega un paciente con psoriasis eritrodérmica, porque su inicio de acción es mucho más rápido que el metrotexate. Y hay que tener muy en cuenta las cifras tensionales, ya que puede producir hipertensión arterial. La excreción va a ser biliar y fecal y hay que hacer un examen físico completo al paciente. Tenemos la fototerapia, esta va a actuar según los grados de penetración de la luz UV. Va a actuar directamente sobre el cromóforo, causando daño directo a apoptosis. La luz UVB ha demostrado ser la más eficaz. Esta va a llegar a la epidermis y dermis superior y la UVA va a penetrar toda la dermis. Las células blanco van a ser los queratinocitos, las células inmunes circundantes, los fibroblastos y las células endoteliales. Tenemos la terapia biológica, que esta va a representar pues un avance muy importante en el tratamiento de la psoriasis en la última década, ya que pues va a ofrecer una respuesta satisfactoria a corto plazo de manera exitosa y va a tener pues un buen impacto en la calidad de vida con un adecuado perfil de seguridad. ¿Cuál va a ser su inconveniente? Pues que los costos de esta van a ser muy elevados. En esta se utilizan moléculas diseñadas para bloquear pasos específicos en la patogénesis de la enfermedad. Entre estas tenemos los inhibidores del interferón alfa, los inhibidores de la interleuquina 12, interleuquina 23 y los inhibidores de la interleuquina 17. Y estos son como otros manejos para tener en cuenta. Entonces, psoriasis en embarazo. Si tenemos una psoriasis leve, pues la primera línea va a ser terapia tópica como corticosteroides o calcipotriol. Y en psoriasis moderada grave tenemos fototerapia, ciclosporina o terapia biológica.
En manejo de psoriasis moderada grave en pacientes con VIH, entonces tenemos de primera línea fototerapia, segunda línea acicretin y tercera línea ciclosporina, metrotexate y terapia biológica. Y en pacientes con psoriasis moderada grave que tengan hepatitis C, tenemos primera línea terapia tópica, segunda línea fototerapia y tercera ciclosporina, metrotexate o terapia biológica. Muchas gracias. Bueno, creo que estuvo súper completa la presentación, las felicito. Ese es un tema súper grande que en este momento está en auge en la dermatología por todo lo de los temas de los biológicos que ahí lo nombraste al final. Y es un tema muy grande y muy innovador que en este momento pues está manejando bastante para dermatología y que trae muchas cosas novedosas y que también de, o sea, iniciando como con estos biológicos en la psoriasis, se están descubriendo que los biológicos sirven para muchas otras enfermedades en dermatología, teniendo como base la fisiopatología de la psoriasis. Entonces, hablando un poquito como de generalidades, así como ustedes pues indicaron al principio, la psoriasis es una enfermedad crónica que vemos bastante, es una enfermedad inflamatoria y pues no es tan fácil diagnosticarla a veces, o sea, como que uno tiene en la imagen la lesión muy clara de psoriasis, pero hay muchas enfermedades, como ustedes lo dijeron en los diagnósticos diferenciales, que nos pueden dar clínicamente una lesión similar a psoriasis. O peor aún, cuando los pacientes se han tratado, se han puesto cosas, se han puesto corticoides. Ver una psoriasis es muy difícil porque está modificada y muchas veces necesitamos biopsia para el diagnóstico, a pesar de que a veces la clínica es como tan evidente, hay que confirmar el diagnóstico con una biopsia. Y ahí es importante también que en la biopsia, como ustedes lo vieron, es una dermatitis o dermatosis psoriasiforme, que es que tiene las crestas como tal de la epidermis elongadas. Sin embargo, cuando a ustedes les llega una biopsia que diga dermatosis psoriasiforme, no significa que es una psoriasis. Hay muchas otras enfermedades en dermatología que hacen este tipo de patrón histopatológico sin ser una psoriasis. Entonces, eso es muy importante porque incluso muchos dermatólogos les llega la biopsia que dice dermatosis psoriasiforme y ya le ponen el diagnóstico de psoriasis, y hay otros diagnósticos como los eczemas, como la pitiriasis, que muchos también pueden hacer unas lesiones psoriasiformes. Entonces, súper importante tener eso claro. Hay que tener otros tipos de hallazgos en la histopatología, como por ejemplo los neutrófilos son súper importantes, los vasos, hay muchas otras cosas, otros hallazgos muy específicos de la psoriasis que son importantes pues para poder tenerlos en cuenta en el diagnóstico. Recordar que hay diferentes áreas que están comprometidas, entonces no solamente son los codos y rodillas como usualmente lo vemos, sino que pueden estar inversas, que es en axilas, en genitales, que pueden estar en el cuero cabelludo. También puede haber psoriasis de la cara y es importante pues tener en cuenta estas diferentes localizaciones. Cuando hablamos de la psoriasis gutata, usualmente es en personas jóvenes, en adolescentes, y es importante preguntar por infecciones recientes, sobre todo de vía aérea superior, ya que puede ser como el desencadenante, y este tipo de psoriasis le va muy bien porque usualmente resuelve y ya terminó, mientras que otro tipo de psoriasis pues sí son más crónicos y realmente no le podemos decir al paciente que se va a curar en algún momento porque realmente no sabemos si es pues cómo se le va a desarrollar la psoriasis a este paciente. Definitivamente hay factores exacerbantes y es súper importante que si ustedes ven un paciente con psoriasis, manejarle todo lo que es estilo de vida, si el paciente fuma, si el paciente es obeso, si el paciente no hace ejercicio, si el paciente tiene una vida muy estresante. Todos estos son factores que le van a mantener en crisis la psoriasis al paciente, y que a pesar de cualquier medicamento que se le dé, ya sea desde los tópicos hasta los últimos que son los biológicos, el paciente no va a tener una buena mejoría porque son factores proinflamatorios que van a mantener la psoriasis activa. Entonces, súper importante. En cuanto al PASI, que ustedes también lo nombraron, el pase, digamos que al principio no es tan fácil de hacer porque uno tiene que guiarse por las foticos y uno no tiene en mente como que es uno, que es dos, que es tres de eritema. Entonces, eso realmente es muy de práctica. De pronto en estos días podemos hacer un taller de solamente PASI y poner diferentes casos de pacientes con psoriasis, y nosotros pues entre todos le hacemos el PASI porque realmente a veces no es tan fácil y se vuelve muy subjetivo, y es importante como intentar hacer un poco más objetivo todo el proceso para que a todos nos dé el mismo puntaje de PASI, porque como ustedes dijeron, según el PASI, le vamos a dar la severidad al paciente, también teniendo en cuenta el del EQI,
que es la escala que utilizamos para ver la calidad de vida del paciente y cómo esa psoriasis está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. Digamos que ese va a ser el desenlace más importante en cuanto a los manejos, que el paciente, a pesar de que pronto tenga algunas lesiones, tenga una mejor calidad de vida con respecto a antes de iniciar los medicamentos. Todo lo que es mayor a 10 va a ser severo, entonces como una mnemotecnia súper fácil, si es mayor el DLQI de 10, si es mayor el PASI de 10, es una psoriasis severa y pues usualmente no la vamos a poder manejar con tratamiento tópico, sino que vamos a necesitar pues algo más. Es súper importante el PASI, el NAPSI, que creo que también lo nombraron, que es la clasificación de las uñas, que recuerden que las uñas son súper importantes porque nos aumentan el riesgo de artritis psoriásica, o sea, así como ustedes nos lo dijeron, incluso pueden haber pacientes que no tienen nada en piel, solamente tienen uñas y aún así tienen un gran riesgo de una artritis psoriásica. Entonces es súper importante también tener en cuenta en el examen físico las uñas y los hallazgos que son muy claros, que ustedes los nombraron, que son como los característicos de la psoriasis. De cuero cabelludo también hay escalas, pero no se utilizan tanto. Esto es porque el cuero cabelludo está muy afectado y se sobreestima o se subestima con el la clasificación usual de la psoriasis. Entonces es importante a veces cuando solo el paciente tiene cuero cabelludo, pues se hace la clasificación de cuero cabelludo. En la artritis psoriásica, recordar que hay unos criterios muy específicos y que la artritis psoriásica es una artritis seronegativa. Entonces, como ustedes bien lo dijeron, no hay un paraclínico como tal que nos confirme el diagnóstico de la artritis psoriásica. Entonces, hay que ver los criterios CASPAR, que 3 o más puntos, pues nos va a dar una alta especificidad de artritis psoriásica. Entonces, es que tenga la presencia o historia de antecedentes de psoriasis, que ya sea personal o familiar, que tenga una psoriasis ungueal o que tenga pitting o hiperkeratosis ungueal, que tenga un factor reumatoide negativo, y esto es súper esencial, tiene que tener el factor reumatoide negativo, que tenga una dactilitis diagnosticada por reumatólogo, y esto es porque no solamente es como tener un dedo hinchado, sino que digamos que el reumatólogo ya es experto en saber qué es dactilitis, porque tiene que tener desde la base del engrosamiento, y pues son algunas características clínicas que tienen que ser dadas por el reumatólogo sobre todo, y pues que tenga esas neoformaciones óseas que ustedes nombraron, que se ven como esas erosiones en las imágenes. Entonces, si uno tiene una sospecha de una artritis reumatoide, como uno de dermatólogo, uno le va a mandar una radiografía del sitio que le está afectando, sobre todo se manda de las manos comparativas. ¿Qué otros exámenes le tengo que hacer yo a mi paciente con psoriasis? Entonces, a pesar de que la psoriasis no se va a diagnosticar por un examen en sangre, entonces igualmente al paciente le vamos a tener que dar algunos medicamentos. Digamos que claramente si vamos más por lo tópico, pues no vamos a necesitar tantos. Sin embargo, recordemos que aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es importante pues tener el paciente controlado en todo su perfil hepático, de triglicéridos, como para saber si el paciente tiene otros factores de riesgo, y pues siempre manejarlo en conjunto con medicina interna, medicina familiar. Y ya si le vamos a mandar otro tipo de terapias, como son todas las terapias sistémicas, recordemos que esas terapias sistémicas van a inmunodeprimir al paciente. Entonces tenemos que hacerle todo un perfil de riesgo previo para poder iniciar estos medicamentos y que no se nos vaya a complicar después. Hay unos que aumentan más el riesgo de infecciones, que ya les voy a hablar un poco de eso, y hay otros que no tanto. Sin embargo, en todos los medicamentos sistémicos que le mandemos al paciente con psoriasis, siempre tenemos que hacerle el perfil hepático, tenemos que hacerle el perfil infeccioso, que incluye todos los hepatotropos, la VDRL, VIH, la tuberculina, una radiografía de tórax. Importante descartar que el paciente esté en embarazo, así diga que tiene todos sus cuidados y todo, siempre pedirle una prueba de embarazo. Todo el perfil hepático, ya que estos medicamentos pues se van a metabolizar por el hígado, y uno de los riesgos, sobre todo el metrotexate, por ejemplo, que es uno de los que más utilizamos, es que le suban las enzimas hepáticas. Entonces necesitamos saber cuál era el basal pues para poder continuar con el medicamento. Em, en cuanto a los tratamientos sistémicos, también tenemos algo que se llama pérdida de función de los medicamentos, sobre todo funciona para los biológicos, y es que el biológico tenga un fallo primario o un fallo secundario. Fallo primario es que desde el principio al paciente no le sirvió el medicamento biológico, mientras que falla secundaria es que el paciente utilizó por un tiempo el medicamento biológico, le funcionó y después dejó de funcionar. Esto sería una falla secundaria. Digamos que el objetivo terapéutico de los PASI, pues o del PASI, siempre va a ser
PASI menor a 5, que es como que nos da una buena calidad de vida. Entonces esto es importante porque los medicamentos ya tienen como todos los estudios que dicen como no, este tiene un PASI 90 a tantas semanas o un PASI 75. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tenía un PASI de 10 y nosotros le vamos a poner pues le vamos a poner un medicamento que mejora un PASI 75, eso significa que le va a mejorar el 75%. Entonces nos va a quedar más o menos como en 3. Eso significa que nos va a cumplir con el objetivo terapéutico. Y por eso pues es importante tener en cuenta cuál es el PASI que le vamos a dar con cada uno de los medicamentos. Otras cosas a tener en cuenta, pues es importante ver si tiene otras enfermedades asociadas en la psoriasis, porque hay algunos medicamentos que no podemos dar con algunas otras enfermedades sistémicas. Entonces es importante tener en cuenta si el paciente tiene falla cardíaca, si es obeso, si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene cáncer, si tiene diabetes, porque según la comorbilidad que tenga el paciente, vamos a escoger el medicamento. Entonces, digamos que como ustedes vieron, hay un gran como panorama de medicamentos. ¿Cómo empezamos un medicamento con psoriasis? Siempre pues vamos a empezar de manera tópica usualmente, a no ser que el paciente tenga un PASI muy, muy extenso. Pero usualmente empezamos con terapia tópica, que utilizamos los corticoides, usualmente de alta potencia, porque son placas bastante gruesas, que lo unimos también con el calcipotriol, que nos ayuda un poco como a toda esa renovación y que se recambie más rápido toda la epidermis. Si al paciente definitivamente vemos que el tópico no es suficiente o que tiene tanta extensión que no le va a servir, pues pasamos, por ejemplo, a la fototerapia. La fototerapia, como ustedes dijeron, la UVB de banda estrecha va a ser la que más le va a hacer a los pacientes porque nos va a desinflamar epidermis sin afectarnos la dermis, que es la UVA. Sí, o sea, no llega tan profundo, entonces no tenemos tantos daños del DNA de las células para que no nos genere otros riesgos a largo plazo. Entonces, por eso utilizamos la UVB de banda estrecha. Esto se utiliza por un largo tiempo, son más o menos 3 sesiones semanales, pero entonces el paciente va a tener que asistir a un sitio 3 veces por semana. Eso significa que tiene que ser un paciente que viva cerca de un sitio donde hay fototerapia, que sea un paciente que tenga disponibilidad de tiempo, que no viaje, porque si no, definitivamente pues no va a ser una opción para ese paciente. Entonces, digamos que no nos funciona el tópico y el paciente no puede utilizar fototerapia, continuamos con los otros manejos que ustedes tenían. ¿Cuál es el que siempre utilizamos después? El metrotexate. El metrotexate es un excelente manejo, pero hay que tener en cuenta que funciona como a los 3 meses. Entonces es importante que el paciente sea paciente. Lo empezamos siempre oral y la dosis mínima va a ser de 15 miligramos. ¿Cómo se toma el metrotexate? Son pastillas que se toman los fines de semana. Entonces le damos, digamos, 3 pastillas el sábado y 3 el domingo. Y siempre le ponemos el ácido fólico, porque recordemos que aquí lo que se va a gastar es precisamente los folatos. Entonces, le suplementamos con ácido fólico para que no tenga tantos efectos secundarios. Si el paciente con el oral dice, no, es que me da mucha gastritis, me da mucho vómito, ya nos vamos, por ejemplo, al metrotexate subcutáneo, que como no tiene el paso gastrointestinal, pues nos va a reducir esos efectos secundarios y el paciente va a tolerarlo mucho mejor. Y adicionalmente, después de 15 miligramos, el metrotexate oral no tiene mejor beneficio. O sea, si le damos 20 miligramos o 15 va a ser exactamente lo mismo porque la curva se ha visto que no mejora. Mientras que si le damos 15 miligramos de subcutáneo y 20 miligramos de subcutáneo, realmente sí hay una diferencia. Entonces, pues le damos mejor el subcutáneo. El metrotexate también nos ayuda, por ejemplo, para la artritis psoriásica. Entonces, también es un buen medicamento para utilizar si también tiene afectación pues de artropatía. Y ya después nos vamos con los otros medicamentos, que ahí ya tenemos también un montón de medicamentos biológicos. Tenemos, por ejemplo, los anti-TNF, que los que utilizamos son etanercept, infliximab, adalimumab y certolizumab. Y de ahí escogemos dependiendo a varias cosas, pues que no lo vamos a discutir aquí porque eso es un tema gigante. Y ya después tenemos todos los biológicos, que tenemos el IL-17, IL-12 con IL-23 y el IL-23 solito. De ahí importante para decir, los IL-17 nos ayudan mucho en artritis psoriásica, entonces son súper importantes para artritis psoriásica. Los IL-23 nos ayudan mucho en pacientes obesos o con una enfermedad cardiovascular importante, nos disminuyen el riesgo. Entonces, digamos que ahí ya uno mira como detalles muy específicos de los medicamentos para utilizarlos, y esto todo tiene que tener como una autorización por un comité médico, pues para que le autoricen esos medicamentos a los pacientes, teniendo en cuenta que son medicamentos de muy alto costo y el paciente pues tiene que tener como cumplir con todos los requisitos para que le puedan dar los medicamentos. Entonces, bueno, en general ven que es un panorama súper grande, que la psoriasis es una
enfermedad súper compleja que cada vez como que nos damos cuenta de más cosas, de más interleuquinas, de más células inflamatorias que están involucradas en su fisiopatogenia y pues de todos estos medicamentos que están saliendo todo el tiempo y que son como la base de muchos biológicos que se están utilizando en otras enfermedades. Entonces ustedes como médicos generales, súper importante que sepan cómo es la lesión típica de la psoriasis, que ahí ya las vimos súper bien, pero también como todos sus diferenciales y cómo es como el algoritmo de manejo, ya sea porque ustedes no lo van a enviar. Sin embargo, es importante que lo tengan en cuenta como para ver cómo va a ir encaminado un paciente con psoriasis, que ustedes incluso le pueden pedir exámenes desde antes y también pues son preguntas que muy seguramente van a estar en exámenes de residencia, entonces pues es un tema súper importante pues en el día de hoy. Y bueno, creo que ahí fue como un resumen muy amplio de la psoriasis. No sé si alguien tenga preguntas o dudas, comentarios. Todo claro, Muchas muchas gracias, gracias. doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones que la presentación les quedó súper chévere. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias Gracias, a doc. todos, que estén muy bien, hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos, que estén bien. Nos vemos en la próxima reunión.